¿Perdón? De comunión. Gracias. Ahí. Es bueno, es una bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y vamos a tener nuestra Biblia abierta en Romanos, recalcar algunas de las enseñanzas que están en la palabra y ampliar las que están dentro de la palabra. Y para empezar, me van también a permitir una pequeña palabra de oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, gracias por todos y cada uno de los que estamos aquí. Tú nos has convocado, Señor. Sabes que te amamos, sabes que queremos servirte, que estamos agradecidos por todas las bendiciones que nos has dado, no solo las materiales, sino principalmente por las espirituales. Te ruego por este mensaje, por estas palabras, que sean cubiertas con el poder del Espíritu, que sean y que lleguen a donde deben llegar. Me aferro a tu promesa de que tu palabra no volverá vacía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas veces nosotros cuando entablamos conversaciones trascendentes e importantes, ya sea con nuestra pareja, ya sea con nuestro cónyuge, ya sea con un amigo íntimo o con nuestro jefe o con nuestros superiores, pidiéndoles alguna opinión que nos hagan saber qué es lo que ellos creen de una situación, siempre empiezan explicando las cosas, ¿no es cierto? Nos dicen, sí, estoy de acuerdo con esto. Y llega una palabra que siempre llega. Y esa palabra es, pero. ¿Sabes qué? No, sí, me gusta que eres una persona ordenada, pero no lavas los platos, ¿ya? O algo así. Sí, me gusta que pones tanto entusiasmo en el trabajo, pero llegas tarde. Y este pero es lo que la primera parte de un pensamiento con la segunda parte del pensamiento. Y más o menos así es lo que Pablo, al empezar el capítulo 12, con estas dos pequeñas palabras, trata de hacernos ver. Esto es un punto de inflexión. Estas dos pequeñas palabras, así que. Nos había hablado anteriormente de grandes verdades y ahora nos va a hablar de otras verdades. Así que, y nos dice, hermanos, os ruego por las misericordias del apóstol, que tiene una autoridad apostólica, que tenía la comisión de Jesucristo de mandar en el nombre de Cristo, de comisionar, de dar órdenes a las personas, les dice a los romanos, os ruego. El apóstol Pablo, en su vida, no demostró ser una persona impositiva, que utilizaba la fuerza para poner sus ideas. Al contrario, él utilizaba la fuerza del amor, el servicio y rogaba a los hermanos, rogó a los cristianos de Roma. No les dio con un palo, no utilizó la fuerza, sino rogó. ¿Y qué rogó? Por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Esta palabra o esta frase resume todo el capítulo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Son la justificación que tenemos en Cristo, la paz que tenemos en Jesucristo, la elección que tenemos en Jesucristo, el amor incondicional y eterno que tenemos en Jesucristo. Las misericordias de Dios es poder vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Las misericordias de Dios son
el quitar el señorío del pecado en nuestras vidas y aceptar el señorío de Dios sobre nuestros actos. Es tener una vida espiritual, una vida nueva. Todo eso se refiere el apóstol cuando nos ruega por las misericordias de Dios. ¿Y qué nos pide? Y nos dice que traigamos a la mente, que recordemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Hace 2 domingos se habló sobre el compromiso y el resultado es que no es cuestión de compromiso, sino es cuestión de amor. Amén. Sí, se estaba enfatizando donde no era. Es cuestión de amor. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Si no, leamos nuevamente Romanos 8, donde nos proclama más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Que estas misericordias de Dios hace que presentemos nuestros cuerpos de manera voluntaria, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobar o experimentar cuál es la buena voluntad de Dios. Aquí se unen 2 partes importantísimas dentro de la vida cristiana. Nos enfocamos en las misericordias de Dios y ahora vamos a presentar nuestro cuerpo y vamos a renovar nuestro entendimiento. Todos sabemos hasta la saciedad que hay una conexión entre el pensar y el hacer. Uno piensa con la mente o con el entendimiento y hace con el cuerpo, ¿no es cierto? Yo pienso ir a alguna ciudad y mi cuerpo va hacia esa ciudad. Hay esa relación que obviamente hace que el ser humano sea completo. Y el apóstol nos dice que esto es lo que nosotros tenemos que hacer, presentar nuestro cuerpo, renovar nuestro entendimiento. Son frases casi paralelas. ¿Qué significa renovar el entendimiento? Estaba leyendo y estaba meditando y ¿a qué se refería un tanto el apóstol en la renovación del entendimiento? Nosotros, como nos acordamos de las misericordias de Dios, como entendemos las misericordias de Dios, tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo primero que pensaron hoy cuando se despertaron? Es una pregunta. Está bien que no sea hoy, que sea un día normal de trabajo, de lunes a viernes. ¿Qué es lo que generalmente ocupa nuestra mente? ¿Qué tipo de pensamientos, qué tipo de preocupaciones, anhelos? Y llegamos y nos levantamos y pensamos en los problemas que tenemos, en las situaciones que tenemos que resolver, en vez de nuestra mente con las misericordias de Dios. Lo primero que hay que hacer, renovar nuestros pensamientos. Segundo, renovar nuestra imaginación. Todos nosotros, el regalo de Dios hacia los seres humanos es poder imaginar. Si yo les digo que se imaginen que están en una playa con arena blanca y con una brisa tibia y un mar tranquilo y calmo y de igual manera tibio, y que estén en una hamaca, tenemos la capacidad de imaginarnos. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando nuestra imaginación sirve a los propósitos del pecado y nos empezamos a imaginar situaciones que
comprometen nuestra santidad o situaciones que comprometen nuestra obediencia a la palabra de Dios. A todos. Empezamos imaginando aquí y nos vamos acá y terminamos en una situación. Hay que tener cuidado. Hay que presentar nuestra imaginación también al servicio de Dios y hay que hacer que se impregne de la misericordia de Dios. Finalmente, y solo menciono 3 de las muchas que debe haber, son los recuerdos que nosotros evocamos. En nuestro entendimiento está nuestro pensamiento, nuestra imaginación y ahora vamos a ver los recuerdos. Todos nosotros, y les aseguro que todos nosotros, hemos pasado por situaciones dolorosas, que hemos pasado por situaciones complicadas, incluso hemos pasado por tentaciones, por pruebas, pero el recuerdo tiene que ser como una prueba superada. Pasé hambre, Dios se mostró misericordioso conmigo y superé esta prueba. Y ese debe ser el recuerdo. No ese recuerdo malo, ese recuerdo que lo que sigue haciendo es lastimarnos. O ese recuerdo que lo único que hace es que tengamos el papel de víctima. Los latinoamericanos somos famosos por eso, ¿no es cierto? Hay libros que se escriben las venas abiertas de América Latina y que por 500 años la explotación y las cosas terribles, y no estamos negando ese tipo de hechos, porque obviamente sí pasaron. El punto es que ese recuerdo no debe ser utilizado para crear resentimiento, para generar odio, para generar rivalidad, sino como algo dentro de la memoria histórica. No debemos olvidarlo, pero debemos aprender de esos errores. El problema como latinoamericanos es que no recordamos, que tenemos memoria selectiva y no nos acordamos de las cosas y volvemos a caer en las mismas cosas y por eso somos presa muchas veces de malos líderes políticos y no solo políticos, sino religiosos y de todos los ámbitos. Nuestros recuerdos tienen que estar impregnados con las misericordias de Dios. Así, nuestro entendimiento, lo que presentamos, nuestro entendimiento va a transformar nuestros cuerpos. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que nosotros catalogamos como amargado? O esas personas que uno les ve y son así como grises, así como que siempre hay una nube negra alrededor de ellos. ¿Qué les pasa? Hasta que uno empieza a conversar con ellos y son quejas y recuerdos malos y pensamientos absurdos y recuerdos y una imaginación terrible, que se imaginan cosas que no deberían imaginarse, y eso nosotros lo percibimos. Como cristianos debe percibirse en nosotros la transparencia, la claridad y el agradecimiento, porque eso se puede ver y se puede respirar. Nuestro sacrificio a Dios, agradable y perfecto, empieza o pasa por presentar nuestra mente, o por transformar nuestra mente y presentar nuestro cuerpo. Como un ejemplo más tangible, el apóstol dice, ¿saben qué? Ninguno de ustedes tenga un más alto concepto que el que debe tener, sino que uno tiene que pensar de uno mismo conforme a la medida de la fe. Ojo, a la medida de la fe, no a la medida del conocimiento, no a la medida de los diplomas que nosotros tengamos colgados en nuestro estudio, en nuestra sala, no conforme a el poder económico
que tengamos no conforme a la influencia o supuesta influencia que nosotros tengamos, sino que tenemos que pensar de nosotros mismos conforme a la medida de la fe, a la medida de la fe que nos fue dada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando uno no piensa de sí cuerdamente? No cree que es la última Coca-Cola del desierto, que es la salvación de todos, que soy ungido, que yo soy especial entre los especiales, que soy algo. Y no es así. Lo primero que tenemos que hacer para pensar cuerdamente es saber quiénes somos. ¿Quién soy? Un pecador redimido por la sangre de Cristo. El apóstol lo dijo, ¿no? Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y eso es la medida de fe que Dios nos da. Lo primerito que tenemos que empezar es: soy un pecador redimido por la sangre de Cristo. Y me acuerdo de las misericordias de Dios que hablamos un poco antes. Y tengo que entender que estoy con otros pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Emilio, pecador, redimido por la sangre de Cristo. Es lo primerito que tengo que hacer, entender la obra de Cristo en mí. Y segundo, tengo que entender o tengo que dimensionar lo que puedo y lo que no puedo hacer. Por eso el apóstol Pablo nos dice, ¿no? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Mi mano puede hacer un montón de cosas, pero yo no puedo respirar por la mano. Mi oído está hecho para oír. No puedo ver con el oído, ¿no es cierto? No les puedo decir, miren cómo están todos ahí. No puedo. Cada quien debe saber, según la medida de fe, para qué sirve. Y dentro de la iglesia tenemos que entender que todos estamos llamados a servir, pero no todos estamos llamados a servir en la misma función ni de la misma manera. Aquí el apóstol nos dice que hay diferentes dones y nos habla de varios dones que obviamente por cuestiones de tiempo no los vamos a ampliar, pero lo principal es: cada uno tiene la capacidad de servir y tiene que servir en base a la medida de fe, porque usted es una persona que piensa de sí con cordura. Yo hay un montón de cosas que quisiera hacer, pero no me dan ni los dones ni las capacidades. Yo quisiera participar en la alabanza, pero los vidrios se cuartearían de la iglesia, porque obviamente no sirvo para eso. Y para varias cosas más. Y uno tiene que reconocer sus límites, tiene que dimensionar y tiene que saber de dónde o en dónde genera bendición. Si yo digo que soy muy bueno enseñando y toda la gente se me duerme, entonces eso no es mi don, por más que yo crea que lo es. No es por ahí. Y eso nos hace pensar de nosotros mismos. A veces nosotros pensamos mucho en la voluntad de Dios, ¿no? Y obviamente no vamos a hablar exhaustivamente de la voluntad de Dios en toda la teología, pero lo que nos dice aquí es que nosotros tenemos que experimentar o comprobar la voluntad de Dios. Los teólogos nos dicen que esta voluntad de Dios obviamente no es la voluntad perfecta, ni siquiera la voluntad expresada en la Biblia, sino que se refiere más al plan de Dios para nuestra vida, ¿no? Yo no
tengo que comprobar si es que es bueno o malo robar. Señor, robo en el Supermaxi o robo en el Santa María. O sea, no tiene sentido. No se refiere a ese tipo de comprobar la voluntad de Dios, sino el camino que Él tiene para nosotros, y eso se comprueba. Una de las formas de comprobar la voluntad de Dios o de vivir dentro de los planes de Dios es a través del ejercicio de los dones. Supongamos que aquí hay alguien que es excelente con los niños, tiene una capacidad, un amor, un carisma para estar con los niños. ¿Cómo creen que se alinea la voluntad de Dios para la vida de esa persona? ¿Que esté en la alabanza o que esté en la escuela con los niños? En la escuela con los niños. Y por eso hay que comprobar, experimentar la palabra de Dios, digamos, los dones de Dios. La misericordia, igual. El animar a los hermanos, el exhortar, el dar gracia, el que preside, todo eso es cuestión de experimentar. Les voy a contar un testimonio, es personal y perdón que lo haga. Hace varios años atrás, tuvimos un culto un miércoles de oración y el predicador dijo, miren, el Señor está llamando para que le sirva. Yo dije, sí, ya creo que ya es hora. Hice una oración de esas compactas, cortitas, que sin embargo el Señor siempre responde. Y le dije, Señor, ¿sabes? Quiero servirte, quiero hacer algo dentro de esta iglesia, dentro de la congregación. Por favor, usa. Eso fue un miércoles. El día jueves me llamó alguien de la iglesia que estaban formando un grupo de jóvenes en una casa, en una célula. Y me invitaron. Mira, compárteles a los adolescentes. Yo no soy bueno para los adolescentes, ¿no? Pero voy a ir porque voy a comprobar la voluntad de Dios. Fue el viernes. Llegué el viernes y todavía recuerdo el mensaje que les di. Muchos de ellos todavía se acuerdan de ese mensaje y ahí empezó una etapa interesante dentro de la iglesia con los jóvenes. Y hubo algo que fue de bendición. El punto es estar dispuesto a servir y poder utilizar nuestros dones para el servicio de Dios. Esa pequeña oración es la que Dios siempre responde. Siempre la va a responder. Señor, ¿cómo puedo servir a los hermanos? Va a responder. Siguiendo con el texto, nos dice, después de todo esto de los dones y de pensar de nosotros con cordura, nos dice, el amor sea sin fingimiento. No sé, pero es doloroso cuando uno ha atravesado por situaciones en las que le han fingido amor. Y no es necesariamente hablo de amores de pareja, ¿no? De hombre con mujer o de mujer con hombre. Los pasillos hablan mucho de eso. La música de ese tipo, que nosotros le decimos la cortavenas, habla mucho de eso. Pero no se refiere solamente a eso, sino también se refiere al ámbito de la iglesia. Nuestro amor hacia los hermanos, hacia la iglesia y hacia el Señor debe ser genuino. Sin fingimiento significa que no debe tener poses, que no debe buscar engañar y que lo que tiene que buscar es el bienestar de los demás hermanos. Figuretear en una iglesia, que sí se da, no debería tener espacio, no debería tener camino, porque nuestro amor tiene que ser sin fingimiento. Si les aprecio es porque les aprecio de verdad. Si me preocupo es porque me preocupo de verdad. Si no, no tiene sentido. No tiene sentido quedar bien, no solo por quedar bien hacer las cosas, sino que sea de manera genuina. Cuando ejercitamos dones,
tiene que ser buscando el bienestar de las demás personas y no simplemente como una forma de promovernos o una forma que no tiene sentido en la comunidad de Dios de tener más poder o de tener más influencia sobre la gente. Es que yo tengo, y hay gente que se inventa dones, ¿no? Es que yo tengo el don de... Y su fin es tener poder y su fin es captar la atención de la gente. Por eso el apóstol nos dice que el amor tiene que ser sin fingimiento. Y por eso tenemos que aborrecer lo malo, aborrecer lo fingido, lo falso, lo que no es genuino y seguir lo bueno, lo justo y lo transparente. Amaos los unos con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Qué es la honra? La honra es el buen nombre, en definitiva. Y nosotros tenemos que cuidar la honra de nuestros hermanos y también nuestra propia honra. ¿Recuerdan que les dije hace unos 10 o 15 minutos que tenemos que lo primero que tenemos que hacer es dimensionarnos a nosotros mismos y que somos pecadores redimidos? Los demás también son pecadores redimidos y por eso guardar su honra. Es triste, es doloroso, es lacerante cuando alguien llega a una congregación y lo primerito que te dicen es actualizarte la hoja de vida de tal o cual hermano. Es que le ves a él, mira, es que hizo esto y te igualan la vida completamente. ¿Para qué? Para yo quedar bien, para yo decir yo soy más santo, es que yo no me he equivocado y él sí, para señalar a la gente, ¿o para qué? ¿Cuál es el sentido? El amor es sin fin. Cuando no, y esto se nota cuando guardamos la honra de unos de los otros. ¿Enojados los compadres? Se dicen las verdades, ¿no es cierto? Y hay gente que confía en los líderes, que confía en los hombres maduros de la fe, en los que les ve como referente, o en otras personas, o en alguien que uno cree que debía confiar, y empieza el ataque a la honra ajena. ¿El resultado? Disgustos, desconfianza y un ambiente muchas veces hostil. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y esto tiene que ver con presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, tiene que ver con el ejercicio de los dones. ¿Qué nos dice? Que debemos ser diligentes, no perezosos. ¿Qué es la diligencia? Es hacer las cosas rápidamente, es hacer las cosas oportunamente. No, sí tengo el don de misericordia, pero eso no sirve, eso no funciona. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Finalmente nos dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y esto también tiene que ver con presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo y tiene que ver con lo que pensamos nosotros de nosotros mismos. Nuestra reacción ante los ataques, no solo del mundo, sino de aquellos que por alguna razón nos desean el mal. ¿Qué tenemos que hacer? Bendecir, no maldecir, bendecir. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis
a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los posibles. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Los conflictos en las relaciones interpersonales son parte de la vida. El punto no es no tener conflictos. El punto es cómo los resolvemos. ¿Cierto? Ese es el punto. Dentro de los que llevan 1, 2, 5, 10, 20 años de matrimonio, saben que hay conflictos. Pero el punto no es dejar de hablarle, ¿no es cierto?, por 6 meses, sino es resolver el conflicto. Refiere el apóstol cuando dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con todos los entornos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los jefes, con los empleados, con la gente del gobierno, con los hermanos de la iglesia, que el conflicto se resuelva y nosotros no ser personas conflictivas. Las personas conflictivas generalmente tienen un problema de no saber exactamente quiénes son y creer que pueden acceder a privilegios que los demás no tienen. Y generalmente, no es solamente por ahí, pero es una de las razones. Claro, es que a mí, ¿cómo no me va a saludar? Pero si soy ciego, perdón, yo no veo de lejos. Entonces, si no le saludo a 100 metros es porque probablemente no lo vi, no le alcancé a ver. Entonces, viene de ahí, eso solo es como un ejemplo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Y volvemos al punto de pensar, de lo que pensamos nosotros de nosotros mismos. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Igual, experimentamos la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El vecino que me molesta siempre, que es un fastidio, se le baja la llanta. Y él no tiene el gato, pero usted sí tiene el gato hidráulico. Y pasa al lado y le ve al pobre desesperado. Y usted sabe que tiene el gato hidráulico. ¿Y qué tiene que hacer? Darle con el gato. Exacto. Ayudarle. No importa. ¿Ya? Si tu enemigo tiene hambre, si tu enemigo tiene sed, dale de comer ascuas de fuego o haces que las cosas avancen. Yo he encontrado muchas personas con quienes converso y me dicen que son especialmente que pullan a los cristianos para ver cómo reaccionan. Porque dicen, mire, yo le veo al hermanito en la iglesia y canta y alza las manos y llora y grita y se mueve y todo. Pero cuando le pullo, reacciona como cualquier otra persona. En los partidos de fútbol entre cristianos, el deporte saca lo peor de nosotros. Y no solo en el partido de fútbol, en las competencias, ¿no es cierto? Hacemos una competencia en el grupo de jóvenes y no importa. Lo importante es ganar y se saltan todas las reglas y ahí sale y se delata lo que nosotros somos. Y es más o menos así lo que nos dice, ¿no es cierto? Cuando viene la prueba, cuando alguien nos hinca a actuar de una manera, nosotros deberíamos ayudarle. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este siglo, que nos dice en el versículo 2, está lleno de maldad. Este mundo está lleno de maldad. No es un gran descubrimiento lo que les estoy diciendo. Está lleno de maldad. Está lleno de maldad los medios de comunicación, lo que nos tratan de enseñar, el material que les enseñan a los niños, las cosas que se hacen, el entretenimiento, la diversión, el pensamiento de la gente. Hay maldad. Cada vez nos
nos asombramos más que en esta supuesta isla de paz que era Ecuador, ahora cada vez hay más violencia. Pero la paz no conseguimos matando a la gente. No podemos llegar a eso. No podemos ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Y ese es el resumen o cómo se conecta el presentar nuestro cuerpo y transformar nuestro entendimiento en no ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien al mal. Si nosotros recordamos o hacemos un recuento de la vida de Jesucristo, a quien nosotros decimos amar, a quien nosotros decimos que le seguimos, vemos cómo Él reaccionaba ante el mal del mundo, el mal de Herodes, el mal de los romanos, la traición de sus amigos, la vuelta atrás de muchos de sus seguidores. Y vemos eso en los evangelios. No podemos, como cristianos, descender y utilizar las mismas armas que utiliza el mundo o el mismo mal que utiliza el mundo para acabar con el mal. Tenemos que actuar con el bien. Y eso es lo que nos dice Romanos. Como cristianos, íntegros, firmes, llenos del Espíritu, como vimos la semana pasada, tiene que traducirse en una vida. Mi oración final es que cada uno de nosotros pensemos de nosotros con cordura, con medida de fe, y le pidamos al Señor que nos diga cómo servir, que nos abra una puerta para servir. Y les aseguro que esta semana alguien va a llamar, vea, es que necesito ayuda con esto, es que acá necesitamos así, ver los espacios donde se pueda servir. Porque esa es la forma práctica de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, de transformar nuestro entendimiento y de entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pongámonos de pie y terminemos con una palabra de oración.